Hola, Yo creo que hola, va a ser rápido. Hola, hola, buen día. Días, Tan. buenos días. Hola, buenas. Pues gracias por conectarse temprano a esta sesión, unos 15 minutos antes. Queríamos justamente abrir este espacio porque, bueno, como saben, hemos estado hablando un poco de esta alianza estratégica que hicimos con Kiltro, que queríamos como ya oficialmente hablar un poquito más de la parte práctica de cómo va a ser estas sesiones uno a uno con ellos y pues si tienen algunas dudas que quieran aclarar y también entender cómo hasta dónde llega, digamos, el acompañamiento como parte del programa y también pues ya después de ya entrar uno a uno y conforme los equipos de equipo todavía que sientan que puedan como darles apoyo más personalizado, pues ya eso será como una conversación más digamos, personalizada también, ¿no? Entonces, estos 15 minutos tenemos aquí a Álvaro, que como va a contarles un poquito también pues, como les dijimos, la razón por la que sabemos que esto es como de mucho valor, porque aunque vimos, pues tuvimos 4 sesiones con ellos y vimos como cosas más generales, como él siempre decía, no, depende y mucho es como también de esa visión em, personalizada. Entonces, pues esta es justamente, ¿no, Álvaro? Como el espacio donde van a ustedes poder tener esta oportunidad de obtener información muy valiosa por parte de ellos. Así que, Álvaro, todos tuyos. Te paso para que tengas estos 10 minutitos de preguntas, de explicarles un poquito cómo va a estar la dinámica antes de que entre Juliana. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Ustedes me ven y me escuchan? ¿Sí? Yo creo que se me está quedando pegado. Así puede ser que caiga un segundo. Así que pido un segundo de paciencia. Hola, ¿ahora sí? Ya, perfecto. Bueno, buenísimo. Qué bueno volver a verlos la idea de esta instancia entonces es como aclarar dudas. Contarles bien entonces lo que es esta oportunidad que en alianza entonces con Aura hemos coordinado. La idea es que puedan tener un espacio uno a uno para evaluar sus proyectos y poder recibir un feedback personalizado. Entonces hay un elemento dentro de lo que estaríamos trabajando que es como similar a una mentoría que probablemente ya hayan tenido en el sentido de recibir consejo y todo, pero nuestro enfoque desde Quiltro es con foco práctico. Entonces también la idea es que al final del proceso puedan recibir una devolución formal con acciones concretas a realizar y con ciertas recomendaciones para poder realizar esas acciones. Eh, entonces, esta instancia iría desde 1 a 3 sesiones de trabajo, más que nada por eso, y si es que tuviese un caso en donde ya en una primera instancia a lo mejor el feedback tiene que ver con la prioridad para ustedes por lo que nos están contando. Debería ser un tema más bien operativo, de otro tipo, en donde desde Quiltro es poco lo que les vamos a poder contribuir, entonces bueno, lo vamos a dejar en una sesión y ahí les vamos a hacer un feedback rápido en lo que les podamos contribuir y podemos volver a lo mejor a conversar en el futuro, pero la idea no es como forzar una instancia mayor. Sí, los que calcen con la necesidad, es decir, que efectivamente tienen un cuello de botella, una cierta necesidad que tiene que ver con lo comercial, desde la validación hasta el crecimiento, es decir, que puede ser en algo que tiene que ver con las etapas más iniciales desde la hoja de ruta de la que hablamos en las capacitaciones, o los que también tal vez están teniendo un problema en las etapas posteriores, específicamente en Álvaro, etapa. disculpa por interrumpirte, es que creo que estamos teniendo problemas con el canal de interpretación, entonces no quiero que se pierdan las empresas del canal en inglés. Nada más checar con Ángelo. Ángelo, si nos escuchas, nos puedes mandar un mensajito, checar porque no se está escuchando la interpretación en inglés en el canal. Ok.
Ahora Testing. sí, ahora sí te escucho. Pero se escucha, ¿estás en el canal de interpretación? Sí, ¿verdad? Los demás. Yes. Ok. Okay, Sí. wonderful. Apologies. Bueno, perfecto. All right, perfect. So, thank you, Raquel. So, as I was telling you, what we can see it has to do with Más específicos dentro del proceso comercial. Ahí la idea es evaluar cada caso y en los casos en donde en la primera instancia evaluemos que efectivamente lo que tienen la necesidad y algo en lo que le podemos contribuir, deberíamos tener por lo menos dos instancias posteriores en las cuales vamos a profundizar en entender cuál es la situación. Para nosotros lo más importante, como siempre les decía, como que es un gran depende. Lo más importante es entender bien las particularidades de su caso y para eso van a tener un pequeño interrogatorio básicamente y a partir de eso se les va a hacer una devolución y con la respectiva sugerencia y van a tener oportunidad de solicitar ahí como aclaraciones para cualquiera de las acciones, de cómo ejecutar las acciones que se les recomienda. Entonces, eso es lo que consiste esta asesoría a la que pueden acceder gratuitamente. Nosotros con posterioridad a proyectos que de alguna manera tengan que desarrollar un trabajo mayor o tengan un potencial mayor de oportunidad de lo que se puede hacer en conjunto, sí les vamos a proponer y van a quedar las puertas abiertas para eventualmente poder generar una vinculación directa con Quiltro y ya un trabajo mayor. Nosotros a veces hay proyectos con los que trabajamos 9 meses, metiéndonos básicamente en su equipo y en conjunto con ellos articulando acciones comerciales y todo. Pero sí quiero que les quede clara que esta instancia a la cual tienen acceso de forma gratuita no es una instancia solamente de diagnóstico, sino una instancia que tiene un valor en sí mismo para ustedes, en donde la idea es que puedan recibir recomendaciones prácticas. No vamos a tener por una cuestión de tiempo oportunidad de ejecutarlas en conjunto, pero sí la idea es que no quede solo a nivel de consejos o recomendaciones más vagas, sino que lo podamos llevar a algo práctico. Estas instancias pueden ser directamente conmigo o con algunos de los otros guías Quiltro, como nosotros le llamamos a nuestro equipo de consultores, que tienen la misma formación en la metodología Quiltro y el mismo acceso a herramientas. Como les digo, creo que es una excelente oportunidad para todos los que en las instancias que tuvimos les quedaron ciertas dudas o les generaba cierta inquietud o planteaban algunos casos bien particulares también. Creo que esta es la instancia para que la aprovechen y lo revisemos. Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar la solicitud si les interesa en el link. Ahí yo se les voy a estar compartiendo por acá por el chat ahora mismo un link de Google Form. Avísenme si eso les funciona y todos los que estén interesados, porfa, háganlo lo antes posible. Tenemos limitaciones de agenda y de capacidad operativa, entonces también vamos a ir priorizando como en orden a los que lleguen primero o si alguien tiene alguna condicionante de agenda, también lo puede informar ahí en el mismo formulario. En la última parte, justo quedó un error en el formulario y no quedó el apartado de comentarios. Pero el último apartado que dice sitio web o redes sociales del proyecto está abierto, así que ahí mismo, por favor, dejen cualquier comentario que necesiten comentar, valga la redundancia, respecto a si tienen limitaciones. Por ejemplo, a lo mejor nosotros vamos a partir teniendo encuentros uno a uno la próxima semana, entonces a lo mejor alguien no puede hacerlo la otra semana, necesita que específicamente sea una semana, en 2, 3 semanas, pueden comentarlo ahí y lo coordinamos, ¿vale? Pero la idea es que aprovechen esta instancia. Esta instancia 1 a 1 sí o sí se van a estar haciendo durante mayo, o sea, ya podemos adaptarnos en agenda de acuerdo a sus limitaciones, pero tampoco sería para junio, entonces aprovechen esta instancia y de esa manera ya también vamos a conocer su caso, vamos a poder luego evaluar como otros tipos de colaboración y todo lo que haga falta desde ese conocimiento en particular. Entonces, eso, ahí ya, no sé si pudieron acceder alguno al formulario en el link que les acabo de dejar para que me confirmen. Sí, Sí, ya lo ¿todo bien? llenamos. Muchas gracias.
Excelente. Yo también Entonces, lo Ya, vi. listo. Muchas gracias, Álvaro. Nada más también para confirmar que justamente las sesiones van a ser a partir de la semana del 4 de mayo hasta el 22, porque son varios de ustedes, ¿no? Entonces, ahí se va a cruzar un poco como, digamos, con el cierre del programa, pero como les decíamos, si están interesados, pues por eso gestionen la sesión uno a uno. Y nada más como decirles que obviamente esto es más allá del plan de crecimiento de inversión, o sea, una cosa es como el programa y el enfoque y lo que están haciendo y lo que nosotros podemos acompañar, y digamos que este acompañamiento con Kiltro es un poco como le dijimos, esta alianza estratégica que vimos que puede haber mucho valor también más allá del programa para ustedes, para que puedan entender, ¿no? Después de ese diagnóstico, en qué etapa están específicamente, y pues si Kiltro puede como acompañarlos, digamos, si están en una etapa en la que ya sientan que puedan aportarles valor, que pues eso ya, como les dijimos, eso es algo que sucede fuera del programa. Entonces, por eso también lo quisimos hacer al final para que no se distrajeran con los tiempos, porque sabemos que el enfoque ahorita es el plan de crecimiento, pero obviamente ahí se cruzan un par de semanitas. Entonces, nada más quería como aclarar eso para todos. sí, y Yo ahí tengo una pregunta, también, perdón. sí, adelante, Álvaro, adelante, Roberto. nada más en el forms que mandaste son datos, no aparecen las fechas. Después nos vas a dar recomendación de las fechas o nos vas a mandar agenda. Sí, ahí alguien de nuestro equipo va a tomar contacto con cada uno y va a coordinar agenda de forma directa. Lo que les pido sí es que en la última parte, como les dije, no sé por qué no quedó el apartado de comentarios, pero el último apartado está abierto, entonces ahí dejen los comentarios. Y también si alguien, por alguna razón en específico, trate de dejar la justificación, por favor, necesita que ese uno a uno sea específicamente conmigo, pónganlo ahí para que la persona que va a estar coordinando tome eso en cuenta y trate de hacer el esfuerzo en agenda de que queden específicamente conmigo y no con otro de los guías. También si hay alguien que necesita traducción, o sea, si hay alguien que acá está utilizando la traducción en inglés, por favor déjenlo ahí también como comentario para que tomemos eso en consideración. Y lo último, yo sé que dentro del programa hay dos proyectos, si no me equivoco, que alguna vez tuvimos vinculación, que alguna vez ya hemos hecho algo. Esto no quedan exentos del beneficio. Feliz de que volvamos a conversar. Los proyectos a Sí, veces dime. no nos vemos en 6 meses y la situación cambió completamente, entonces no es que queden exentos Ya lo porque ya hayamos hice, tenido un ya le vínculo. pedí ya. Genial, Mayra. Buenísimo. Rosa, ¿estaba levantando la mano? Sí, solo una pequeña, buenos días a todos. Solo una duda. En estas sesiones individuales, ¿igual vamos a poder hacer alguna pregunta en nuestro plan de crecimiento? No. Raquel está sin audio, no. En mute, perdón. No, Rosa, es esa parte, o sea, el plan de crecimiento y preguntas, eso es con sus mentores y con nosotros directamente, y eso, digamos, es, como saben, se cierra en la semana después del 11 de mayo, Ujú. este viernes creo que es como el 14, y esto con Álvaro y con los de Kiltro fue como una alianza estratégica porque pues vimos justamente, ¿no? En el programa que pues están en diferentes etapas, siempre contestaba como pues depende entonces queremos darles bueno, Kiltro muy amablemente se ofrecieron a poder hacer este acompañamiento de diagnóstico uno a uno con ustedes y poder también entender a quienes en verdad sí podrían Perfecto. acompañarlos en un proceso comercial, digamos, ya más que estén en esa etapa, ¿no? Entonces, esto es aparte, Rosa, pero pues Entiendo. obviamente a lo mejor Ujú. ayudará, ¿no? Muchas Sí. gracias. Sí, la idea es darles consejos e insumos más allá del programa, o sea, para cuando también ustedes haya finalizado el programa y es cómo van a estructurarse y cómo van a seguir. Por eso también siempre tratamos, el enfoque de Kiltro es trabajar con ustedes y para ustedes, más allá de cualquier programa que pueda existir en el que van a estar participando. Entonces, por eso la idea es que los consejos vayan por una línea paralela y aparte. Pero como les digo, solamente reiterar que aprovechen la oportunidad porque es una instancia de valor en sí mismo. Somos transparentes en decir que también con posterioridad hay otro tipo de procesos u otro tipo de servicios que nosotros les podemos brindar, pero no es que esta instancia inicial sea como para, no sé, venderles el servicio. La instancia inicial son para de verdad poder trabajar con ustedes y crearle un valor. Ahora esto es como cuando uno a lo mejor va al gimnasio y el personal trainer te hace un plan inicial y una evaluación inicial.
Con eso tú puedes trabajar. Bueno, luego también es diferente tener el personal trainer al lado cuando estás trabajando. Esa es como la principal diferencia, pero no deja de tener valor en sí mismo el que el personal trainer te haya hecho la evaluación y el plan inicial, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya estamos en el tiempo, pero Sí, bien, muchas ahí gracias, está. Álvaro. Ya está justo aquí Juliana, pero nada más, Juli, nada más un minutito para que conteste Arlene y ya empezamos. Arlene, adelante, you can go and ask your question. I think I'm a bit confused as to the offer, so I want to find out if it's the right fit for me. I'm not sure if I'm losing it through translation. Okay, So can you like just explain I'll what the explain. offer is? I'll explain in English right now here, Arlene. So, Kiltro, as you know, did the whole, was with you with the whole strategic Muchísimas gracias. week. And so what they're doing is they're gonna do a one-on-one diagnosis with you. This is outside of the program. So that has nothing to do with your investment plan or growth plan. This is just to do, if you're interested, there's a link so you can register. And then they will follow up and they will do a session. So they will like lock in an agenda just with you guys as a specific team. And then you guys can figure out if they can be of value to do a more like long-term personalized, to accompany you during your process, like more on the commercial part. But yeah, it's separate. So, even though it's separate, we know that it adds value and it's like a strategic alliance that will help you beyond the program. So yeah, that's what we were clarifying. So is it clear now? So they would let me know if it would value me when they see my case. Yes, so you will have a Okay. one-on-one session with them, and then they will do that first diagnose, and then based on that, then they will follow up and say, you are in a point that we are able to help you, and then you do that. That plan will be more one-on-one, depending what they see, and if you're not, then it's still the diagnose itself. It's of value. Okay, great. Thank you so very much. Listo, pues Bueno. bueno, creo que ahora sí ya estamos. Entonces, muchas gracias, Álvaro. Igual cualquier cosita ahí les podemos decir después. Y bueno, para ya no Perfecto. quitarle más tiempo a Juli, que también sé que tiene mucho que compartir, le paso la palabra. Gracias, Álvaro. Gracias a todos, estamos en contacto. Como saben, estamos ahora sí ya cambiando de switch de esta primera introducción. Estamos en la casi última semana, digamos la última semana de talleres, porque las siguientes pues es más el pitch y conexiones. Entonces estamos en la semana 3 de transformación humanizada. Les dije que se iba a pasar volando. En esta en particular a mí se me pasó más rápido que las otras, yo no sé por qué. Pero bueno, tenemos aquí a Juli, que si se acuerdan de ella del módulo pasado, está acompañándonos y va a estar con nosotros esta semanita. Así que, pues Juli, todos tuyos, adelante. Y aquí estamos para lo que necesites. Gracias, Raque. Buenos días a todos y a todas. Qué gusto volver a verlos en esta sesión y en la que tendremos el miércoles. Em, Gracias por mantenerse conectados con esto y les voy a pedir entonces que trabajemos hoy. Esta va a ser una sesión en la que les voy a compartir información, pero también vamos a tener ejercicios que van a depender de su interacción para que podamos aprender muchísimo más. Vamos a estar trabajando en una plataforma que se llama Menti. No tienen que descargar nada, instalar nada, se puede responder desde computador, desde celular o desde tablet, lo que les quede más fácil. En cada diapositiva en la que requiera de esta interacción va a haber un QR. Sin embargo, también le mandé a Raque el link por si pueden socializarlo a través de los grupos de WhatsApp. Em, Porque dependiendo de sus respuestas, seguramente tendremos una conversación muy enriquecida. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una paradoja a la que muchas veces nos enfrentamos cuando estamos en ese momento del proceso de diseño que implica crear soluciones, idear. Hoy vamos a hablar entonces de algo que hemos denominado vulnerabilidades versus fortalezas, el diseño orientado al empoderamiento y basado en recursos.
Si esto es algo que nunca han escuchado, tranquilos que ya entraremos en ello y les explicaré en qué consisten estas dos rutas de diseño o vertientes de diseño para crear soluciones para las personas mayores y en general para un gran número de segmentos. Entonces, bueno, solo un recordatorio para quienes no estuvieron la sesión pasada. Yo soy Juliana Gómez, diseñadora, consultora y profesora. Tengo un estudio de diseño de negocios y de creación de marca llamado el Taller del Sabueso. Dirijo un proyecto de investigación llamado Diseño Plateado que busca entender cómo desde el diseño podemos incidir en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, específicamente en Colombia. Y por último, soy profesora de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, específicamente en el departamento de diseño. Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Habíamos hablado de cuando pensamos en el diseño de iniciativas enfocadas en las personas mayores, requerimos entonces un enfoque centrado en las mismas, y aunque esto parecía ligeramente obvio y seguramente ustedes ya que están entrando en la recta final, tienen claro que pues este es un segmento que requiere unas herramientas, unos instrumentos, unas ofertas muy específicas. En su momento hablamos también de la necesidad de tener una metodología que pudiera llevarnos a ese enfoque centrado en las personas. Y entonces nos quedamos justamente en el proceso de diseño. Vimos entonces la sesión pasada este primer diamante del problema, de cómo investigar, empatizar. Hablamos de unas herramientas y de un toolkit en el que les mostraba las diferentes categorías de herramientas para combinar investigación primaria, que es directamente con las personas, junto con la investigación de escritorio o de fuentes secundarias. Y hoy en lo que nos vamos a centrar es en este punto que es la fase de idear, que es ese momento en el que pasamos de pensar en el problema a empezar a entrar en el diamante de la solución. Ya hemos entendido y seguramente a este punto también ustedes tendrán muy mapeado, muy identificadas necesidades, fricciones, aspiraciones, motivaciones que dan forma a sus ofertas. Y en este punto lo que les voy a mostrar y hace todo el sentido el diseño empoderante y basado en recursos es para que cuando nosotros ya tengamos identificado eso y querramos convertirlo en una oferta de solución, en unas promesas de valor, en unas propuestas de solución, lo hagamos desde unos lentes empoderantes. Y ya vamos a ver eso en qué consiste. Idear, entonces, solo para contextualizar, pues es el momento en el que generamos ideas de solución, ¿cierto? Es un espacio que es creativo, que es divergente y lo que busca es explorar soluciones para poder empezar a dar sentido a ese problema que hemos identificado antes o a esas problemáticas en plural que hemos identificado antes. En esta etapa, entonces, lo que se busca es explorar caminos que otros no han caminado antes o quizás explorarlos de una forma diferente. Buscamos visualizar esas posibilidades porque todas las ideas en la cabeza parecen funcionar muy bien, pero cuando uno ya empieza a exteriorizarlas y a pasarlas de la cabeza al papel, de la cabeza al prototipo, es cuando empezamos a darnos cuenta si esa idea es viable, es factible o es deseable. En esta etapa buscamos salirnos de lo obvio. Nosotros no queremos con nuestras soluciones y con nuestras ideas llegar a obviedades. Queremos, por supuesto, poner allá afuera al servicio de la gente soluciones que sean significativas y que ojalá sean diferentes porque ya tenemos unos mercados que pueden estar saturados o que ya pueden tener unas competencias abundantes. Entonces buscamos en la ideación salirnos de lo obvio y plantear desde la innovación y desde la diferenciación valor. Y por último, algo que a veces subestimamos, pero es igual de importante en esta etapa, es poder combinar ideas. A veces tenemos muchas buenas ideas, pero que de manera dispersa son eso, son ideas pequeñas y dispersas, pero cuando las juntamos o las combinamos, puede que estemos generando una idea muchísimo más potente. Entonces, todo esto ocurre y seguramente esto es algo que ustedes ya han venido haciendo de manera natural y orgánica dentro de sus empresas, dentro de sus equipos. Y esto es una etapa quizás a la que entramos con más naturalidad en el proceso de diseño
y de creación, porque la consideramos, por supuesto, algo fundamental para poder pasar a solucionar. Sin embargo, aquí hay algo que pasa con mayor frecuencia y es que cuando entramos a esta etapa, casi siempre nos enfocamos en ver qué es lo que falta, qué le falta al usuario, qué es lo que no está funcionando en este momento en su vida o en los servicios que tiene, qué es lo que le está generando fricción y necesita una solución o qué es lo que le duele, entre comillas, a nuestro segmento o nuestro usuario o nuestro cliente. Y cuando nosotros nos enfocamos casi siempre en más o menos estos ingredientes, estamos cayendo en algo que nos cruza a todas, a la gran mayoría de personas que estamos ideando soluciones, y es que caemos en algo que se denomina el sesgo del déficit del diseño. ¿Qué es el sesgo del déficit del diseño? Es pensar siempre desde la carencia, es pensar qué le está faltando, que no funciona, que carece mi usuario, y ahí es donde enfoco mis esfuerzos para encontrar oportunidades de solución. Sin embargo, esto, como lo menciona, es un sesgo, porque no necesariamente ahí hay potencial de innovación. No siempre en lo que falta es el único espacio de valor en el que podemos intervenir. Y esto es lo que me gustaría que aprendiéramos acá. Cómo poder ver desde otra mirada, porque es un asunto de cambiar el chip, es un asunto de ver con otros lentes la problemática, para no estar encontrando la carencia o el déficit, sino poder encontrar o ver el potencial. Y es que precisamente esto tiene un flujo que está basado en una teoría de Dunkel, en donde dice que investigadores, diseñadores, creadores, pónganle ahí el rol que consideren, pero personas que se dediquen a crear ofertas de solución para segmentos. Estamos muchas veces permeados por estereotipos negativos. Estos estereotipos nos llevan a tener unas preconcepciones sobre las personas mayores, y en esas preconcepciones basamos entonces nuestros modelos de carencia, y allí es donde empezamos a solucionar. Sin embargo, mi invitación con esto es romper un poco este flujo o este código en el que muchas veces entramos en esta fase de idear con una propuesta de diseño empoderante, y más adelante les mostraré eso en qué consiste. Entonces, la pregunta y la primera invitación que quiero hacerles es: ¿qué pasa si también ideamos desde lo que sí está, desde lo que pueden tener las personas mayores en su vida, y lo que podemos hacer es llevarlo a un nivel superior? Quizás es identificar un potencial que está más o menos dormido, pero vale la pena llevar a un siguiente nivel o catapultar. Y entonces aquí vamos a hacer una primera actividad para entrar un poco en esta entendimiento de ver con diferentes lentes, y les voy a contar la siguiente situación y ya les digo qué vamos a hacer con esta situación, en qué consiste la actividad. La situación es la siguiente. Esta es una situación que no me la estoy inventando. Esta es una situación que vimos hace un par de años con mi grupo de investigación y trabajamos sobre ella. La voy a leer. Las personas mayores, que son muy creyentes, encuentran en la oración una forma de cuidar de sus seres queridos, especialmente cuando no se encuentran cerca o sencillamente están limitados físicamente. Sin embargo, como es una práctica muy íntima e individual, a los familiares les cuesta ver o valorar esa forma de cuidado, pero a las personas mayores les gustaría que reconocieran ese lenguaje de cuidado. Que nos dimos cuenta que hay un grupo de personas mayores que tuvieron un rol de cuidadores en su casa muy marcado, y que cuando por circunstancias de la vida se deben desligar de su núcleo familiar, bien sea porque se van a un lugar, a vivir a otro lugar, bien sea geográficamente, hay una distancia geográfica, porque sus hijos se van de casa o porque ya hay cualquier elemento de por medio que no hace que vivan en el mismo lugar. Por ende, la forma de cuidado ya no es tan literal, no es te hago la comida, te abrazo, estoy pendiente de ti desde la cercanía. La oración empieza a entrar en esa ecuación de cuidado de una manera muy protagonista, porque sienten que es la forma en la que los pueden cuidar a la distancia, poniéndolos en sus oraciones y, digamos, enviando desde su energía espiritual un cuidado más
intangible, por decirlo así. Pero precisamente como es una práctica tan íntima y nadie empieza a publicar sus oraciones, o en la gran mayoría no, eso es algo en lo que ocurre en unos espacios íntimos e individuales, la familia pues deja de ver ese cuidado que estaba acostumbrado a tener por parte de sus figuras mayores. Y por un lado, pues las personas mayores les gustaría que pudieran ser reconocidos todavía en ese rol de cuidado, así sea desde la oración, para no sentir que pierden un lugar o un vínculo importante dentro de su familia. Con esta situación, entonces ahora sí les voy a pedir que si pueden escanear este código, esto los va a llevar al Menti, o si Raque podrías ayudarme a poner por el chat, bien sea de la reunión o de el grupo de WhatsApp, el link al Menti. Y allí lo que vamos a hacer es que ustedes se pueden distribuir como quieran, pero la idea es que unos de ustedes, que van a ser los A, van a responder las siguientes preguntas y es, ¿qué problema hay en esa situación que les acabo de mostrar? ¿Qué le falta a esa situación? ¿Y qué habría que mejorar o solucionar? Y otras personas, los B, van a responder qué valor escondido hay ahí, cómo se podría activar o amplificar eso que está ocurriendo y qué rol potente tiene esta práctica que no estamos viendo. Voy entonces a mostrarles cómo se debería estar viendo el Menti, quienes estén ya ahí. Em, y cuando se metan al link al que lleva el QR, esto es lo que van a encontrar. Van a encontrar las preguntas, las mismas que les dejé en el otro slide. La idea es que nos tomemos unos 5 minutos para que elijan cuál de los dos quieren responder o si quieren responder todas y si les da el tiempo está perfecto. Mm, y lo hagan directamente ahí, tan pronto empiecen a escribir, esto va a aparecer acá, ya veo que tenemos 16 personas en el Menti. Esto es anónimo, así que tranquilos, no va a aparecer su nombre ni nada. Quienes quieran, luego vamos a tener un tiempo para tal vez discutir un par de preguntas. Entonces, siendo las 11:18, vamos a darnos unos 3 minutos iniciales para responder. Si veo que a los 3 minutos necesitan un par de tiempo, lo ampliamos unos dos más. ¿Listo? Entonces tenemos hasta las y 21 para que empiecen a poner acá sus Sí. respuestas. Esto es con la situación descripta recién, ¿no? La de la Sí, fe y el correcto, rol. es esa, es esa. Se las voy a dejar acá compartidas para que la tengan a la mano.
Listo. Entonces, ya tenemos varias respuestas. No sé si hay alguien puntualmente que quisiera socializar lo que puso. Si alguien contestó de lo primero, ¿qué problema hay acá? Veo que tenemos, mientras alguien levanta su mano y se voluntarea, vemos, hay una problemática de pluralidades de fe, al menos inicialmente para poder atacar el tema. También en la generación de un espacio propio, ya que riñe contra flujos de trabajo para dar lugar a la práctica, que al ser un acto tan íntimo es muy difícil de poder transmitir como un aviso cuando la persona está rezando, la falta de reconocimiento. Creo que vemos en general como lo que llamaríamos como un lost in translation, ¿no? Entre algo que yo quiero como práctica comunicar y cómo el otro lo puede recibir. ¿Alguien quisiera, de los que respondieron en la A, hacer hincapié o profundizar en algo más del problema? Mayram, adelante. Bueno, yo he visto personalmente que la oración es muy potente para el creyente, para quien tiene una visión muy clara de lo que significa Lázaro, levántate, y no lo va a cambiar nadie. Indudablemente cuando uno tiene que contrastar al paciente, que uno tiene que cuidar, para nosotros como cuidadores, pues funciona relativamente, porque hay cosas que no va, pero sí creo que puede ser y es un arma muy potente para el paciente, porque ayuda y equilibra muchísimo lo que significa el contexto donde esté. O sea, fíjate, Dios te va a ayudar, acá lo dice, y eso es una herramienta. Gracias, Mayram. Ingrid, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues en parte, ahí me escuchan bien, qué pena que no tengo como muy Sí, buena señal. Perfecto. perfecto. Em, el problema que yo veo aquí es que no se está viendo a la persona como ese ser integral, ¿no? Entonces, precisamente nosotros como gestores de las personas que están cuidando, debemos promover esto. Entonces, no ver solamente al individuo, a la persona o al adulto mayor como con un problema de pronto físico, cognitivo, muchas veces, sino precisamente que es un todo, ¿no? Entonces, para ellos, especialmente, y no solo los adultos mayores, yo creo que hay personas, y no solamente una religión específica, sino creencias precisamente, que debemos nosotros conocer y potencializar, ¿sí? Entonces, respetar, porque pues, nos podemos encontrar, porque pues lo digo también por las vivencias, con cuidadores de pronto que no son, no sé, nuestro paciente es católico y el cuidador no es católico sino es cristiano, o es ateo de pronto, pero pues ahí está lo realmente valioso de poder decir, el cuidador está respetando esas creencias y está acompañando. Entonces siempre les decimos que si la persona le gusta todos los días rezar el rosario a las 3 de la tarde, pues esa es parte de su rutina y debemos acompañar, respetar y pues potencializar. Y claramente, muy importante, abrir espacios de comunicación con la familia, con nosotros, de pronto como esas empresas, con los cuidadores para decir, esto me gusta, esto no me gusta, y creo que hace parte de ese cuidado individualizado que debemos tener con nuestros pacientes y sus familias, ¿no? Gracias, Ingrid. Georgina. Georgina. Voy. Es que me estaba cambiando ¿cómo se llama? De conexión y me sacó un poquito, pero ¿sí me escuchan ahí, verdad? Sí. Ah, gracias. Bien, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo mis compañeras. Y hay algo sumamente importante, lo puse inclusive como una ventaja y una desventaja en los comentarios que hicimos, porque se puede convertir en algo que realmente una a la familia, porque la mayoría de los jóvenes, creo yo, porque lo he visto, no están tan devotos como los papás o como los abuelos, y dicen, ay, las cosas es de gente mayor.
el respeto del que hablaba una de las que intervino antes, pues es esencial. Pero creo que esto puede ser un arma de dos filos, porque una de dos o une y genera una verdadera integración entre los miembros de la familia o los que estén involucrados en el proceso del cuidado de la persona, o definitivamente separa, divide de, ay, no, porque tener que ir a escuchar otra vez a mi mamá o a mí no sé qué con su perorata y a que quiera que yo rece con él y que haga y que vuelva, qué horror, ¿no? Entonces, sí creo que es un trabajo en donde podríamos dar como mucha pauta para que no necesariamente es nada más la cuestión de la rezada, ¿no? Yo lo veo con cuestiones de meditación o otro tipo de prácticas que nos ayudan definitivamente a crear una mayor fortaleza en la persona que lo está realizando, se siente más segura que y cuando se le apoya en ese sentido, pues tiene, creo, resultados y más cercanía con la persona que está al cuidado de ella, ¿no? Ay, por fin ya pude abrir mi cámara, discúlpenme. Gracias. Gracias, Georgina. Sí, muchas gracias a las tres por sus intervenciones. Esta situación parece específica, pero me encanta que todas y en general en las respuestas lo que vimos, estamos quizás frente a una situación que puede trasladarse a unos espacios que no necesariamente tienen que ver con lo espiritual. Esto también tiene que ver en general con unas transformaciones de roles a medida que envejecemos, ¿no? Y que crecemos y que las configuraciones familiares, sociales, nos llevan a migrar de rol y no siempre porque yo fui el proveedor de mi casa o tuve un rol cuidador o em, tuve un rol específico en mi núcleo familiar, eso implica que será así por siempre. Y quizás las transformaciones de roles son uno de los retos que más tenemos cuando trabajamos con este segmento, porque adaptarse al cambio no es un asunto de la persona mayor, sino como ustedes lo han hecho ver, es un asunto de él y su ecosistema porque se inserta en unos espacios que son familiares, sociales, y me gusta ver cómo dentro de las respuestas aquí había corresponsabilidad. No es solo desde lo que yo como familiar tengo que hacer, sino también como persona mayor que puedo aportar. Y cómo tenemos unos diferentes lenguajes del cuidado, así como tenemos lenguajes del amor, que seguramente los han escuchado y hacemos el esfuerzo por entender cómo ama el otro desde el tiempo compartido o tiempo de calidad, desde los regalos, desde las palabras de afirmación. Lo mismo ocurre con el cuidado, ¿no? Tenemos formas y lenguajes de cuidar desde nuestras posibilidades. Entonces, esta situación, aunque parece específica de la oración, seguro ustedes lo han visto y no lo decían. Antes creo que Ingrid hablaba de cómo son seres integrales, ¿no? Son multidimensionales. Y eso vamos a verlo al final cuando hablemos de el diseño basado en recursos. Cómo hay diferentes recursos de tiempo, intelectuales, emocionales, por supuesto económicos también, que hacen que una persona mayor pueda ponerlo al servicio de ellos o de otros. Y la oración es uno de esos recursos en los que a veces lo vemos solo como algo muy íntimo y muy individual, pero puede ser impactado de manera positiva o negativa en un contexto más amplio. Pero ¿por qué les ponía esta situación? Porque este ejercicio, como ven, tanto los de un lado como el del otro, nos invitaba a ver el espectro completo. Si solo viéramos las preguntas de lo A, del tipo A, estaríamos viendo únicamente desde lo que falta, desde el problema y pensando inmediatamente que hay que mejorar o solucionar. Pero si solo vemos lo B, entonces solo estaríamos viendo el valor que tiene, cómo amplificar o la potencia. Y mi invitación es que necesitamos ver el espectro completo, desde lo que falta, pero también desde lo que se tiene.
Y justamente ahí es donde tenemos procesos de ideación y de creación más ricos, que no solo estemos diseñando desde la necesidad o el déficit, sino también desde el potencial. No solo desde cómo resolvemos problemas, corregimos limitaciones, pensamos en lo que falta o tenemos un enfoque asistencial, sino también pensemos qué recursos podemos activar. Llegaremos a ver qué recursos, cuando hablo de recursos, ¿a qué me refiero? Cómo podemos potencializar capacidades que ya se tienen, pero quizás están dormidas o inactivas. Diseñar también desde lo que abunda. A veces ver qué tienen a disposición en gran cantidades funciona. Y es un material interesante para utilizar para la ideación y poder tener un enfoque de agencia, cómo les damos agencia a las personas y les damos control y autonomía en lo que es posible. Como les decía, no hay una mejor que otra y depende totalmente del usuario para quien estemos trabajando, creando, pero mi invitación es a que no se lleven ni un lado ni el otro, ni satanizar o criticar el hecho de ver lo que falta, sino de complementarlo con el potencial y lo que también se tiene. Y es que cuando solo vemos fragilidad, seguramente vamos a estar enfocados en diseñar protección, pero si vemos potencial, vamos a estar diseñando posibilidades. Entonces, seguro, la pregunta que se están haciendo es, ¿cómo vemos ese potencial? Porque hemos estado, digamos, construidos y los procesos casi siempre han estado históricamente pensados para que veamos lo que falta. No es tan natural ver en donde hay potencial porque ahí nos cuesta ver un poco más la oportunidad. ¿Cómo vemos el potencial entonces? Y aquí es donde entran el diseño orientado al empoderamiento y el diseño basado en recursos, que esta combinación es la que nos permite tener otros lentes y otra mirada al momento de idear para personas mayores y en general para cualquier segmento, pero para este grupo poblacional es quizás de las teorías del diseño más relevantes. Vamos a hablar entonces qué es el diseño orientado al empoderamiento. Como lo dice su nombre, seguramente lo infieren, es todo aquel diseño que busca empoderar al usuario final, diseñando para que las personas sean protagonistas de su vida, reconociéndolos como recursos valiosos y agentes activos dentro del contexto que estamos viendo. No es necesario generalizar y decir son agentes activos para todo el mundo, porque nosotros mismos no somos agentes activos importantes para todos. Lo somos en un contexto específico y esto también aplica para las personas mayores. El diseño orientado al empoderamiento busca que sepamos que las personas mayores no solo pueden resolver muchos de sus propios desafíos, sino que también pueden tener que aportar a la sociedad sin que eso implique reconocer que hay limitaciones, que hay carencias, que hay barreras y que hay fricciones. No quiero de ninguna forma que se lea como una versión utópica de los contextos, sino un complemento a lo que a veces vemos que falta. Entonces, en esta teoría, ¿qué significa empoderar desde el diseño? Uno, que fomentemos autonomía, que podamos darle agencia a las personas en la toma de decisiones en la que estas personas les interesa y en lo que nosotros, desde el scope de nuestra oferta, puede hacer. Lo segundo, reforzar esa agencia y toma de decisiones. Y lo tercero, algo que creo que cada vez más es más consciente en la oferta de soluciones, y es que podamos reconocer unos saberes propios que tiene este segmento y que pueden darle valor social allá afuera. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque cada vez que hablo de reconocerlos como recursos activos o recursos valiosos, siempre viene una pregunta de, pero esto, ¿qué significa? Y ver a las personas mayores como recursos valiosos no significa ni utilizarlas, ni instrumentalizarlas, sino reconocer y activar lo que saben, lo que han vivido y lo que pueden aportar en sus comunidades y entornos, de nuevo, enmarcado en el contexto que a nosotros nos interesa intervenir. Esto no es para generalizar ni ampliar a todas las esferas de la vida de las personas y de todos los contextos, es enmarcado en donde nosotros trabajamos, en el scope de trabajo en el que ofertamos. Entonces, la teoría del diseño empoderante
habla de 6 dimensiones en las que las personas mayores buscan ser empoderadas. Vamos a verlas en detalle cada una de ellas. Entonces, la primera de estas es el sentido de pertenencia. Esta dimensión busca que las personas mayores sean empoderadas a través de productos, servicios, negocios o experiencias que les permitan sentirse parte de algo, sentirse parte de un grupo, de una comunidad, de un núcleo, que puedan sentir arraigo por algo más grande que su propia experiencia. Les traigo un ejemplo de esto. Esta es una plataforma china que se llama Old Kids, que tengo varias opiniones frente al nombre. Ustedes me dirán si quieren en el chat qué opinan. No sabemos si es una traducción, una mala traducción del chino, pero en teoría ese es el nombre que recibe y esta es una plataforma que busca que a través de la creación de comunidad las personas mayores puedan interactuar sobre unos temas específicos que les interesa. ¿Cuáles son esos temas? Viajar, estudiar, la vida, el observar, fotografía. Hay un montón de temas que se van creando a medida que se tienen entradas de blog. Funciona como un blog colectivo. Si yo quiero hablar hoy sobre política y entro, hago una entrada de blog sobre política, crea entonces esa categoría. Y si alguien más lee esa categoría y dice yo también quiero aportar, pues suma sobre eso. Es muy interesante porque está dedicada para personas mayores, para que puedan compartir sus experiencias sin necesidad de posicionarse como expertos, únicamente con el ánimo de generar comunidades alrededor de lo que a mí me interesa. Entonces, fortalece ese sentido de pertenencia al sentirse parte de un grupo con intereses afines. La segunda dimensión es la autonomía. Esta seguramente es algo de lo que he insistido a lo largo de esta charla y es cómo podemos ofrecer a través de productos y servicios un empoderamiento que les permita a las personas elongar lo más posible la toma de decisiones frente a los temas que a las personas les interesa. Cómo pueden ser autónomos y tomar decisiones frente a la mayor cantidad de cosas y sobre todo sostenido en lo que se pueda a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo que me gusta mucho compartirles. Es una marca estadounidense de productos también específicos para personas mayores llamada Remsen. Ellos tienen desde cosas muy utilitarias como elementos para la casa, para ayudar a la autonomía, tal vez manijas, barras, apoya elementos, pero también tienen toda una línea de ocio y de juego, que es fundamental también. Y tienen este producto que son un deck de cartas que como pueden ver, su diseño ha sido llevado a lo más importante cuando jugamos cartas, que es reconocer el número o la letra y la pinta de la carta. Limpiaron por completo el diseño, todos los ornamentos y decoraciones que podían quizás confundir a quienes no tienen desarrollado ya en este punto de la vida, pues unas habilidades visuales, en donde les está costando tener una visualización de las cartas. Entonces, eso ayuda que, o les permite a las personas más bien que no jueguen con ayuda, que alguien más no les esté diciendo si esta carta es una Q de picas o es un 5 de trébol, si no lo puedan hacer ellos mismos. Pero además, como pueden ver, la venden con esta base para las cartas, también entendiendo que hay personas mayores con movilidad reducida y que a veces el tener cartas en la mano implicaba que alguien más las tuviera por ellos al momento de jugar, porque para ellos podía ser una dificultad. Entonces, proporcionan productos que son tanto funcionales como estéticamente resueltos, apoyando a la autonomía de los usuarios mayores a poder mantener su independencia y autoexpresión, no solo en la casa, sino también en el juego y en el ocio. Luego tenemos competencia. Esta es la dimensión que busca empoderar a las personas mayores, reconociendo que son competentes, que tienen unas habilidades en ciertas esferas de su vida y que pueden ponerlas al servicio de otros. Reconocerlos como seres con capacidades, habilidades, conocimientos y saberes que los permite ser competentes en unas áreas específicas.
Un ejemplo de esto es el proyecto Age-Well, que también seguramente lo han escuchado, en el que personas mayores cuidan a otras personas mayores. Esto que implica que las personas mayores cuidadoras tienen todavía unas habilidades y unos conocimientos, específicamente esto en el área de la salud, y permiten poner esos conocimientos y esas habilidades al servicio de quienes necesitan ser cuidados. Esto les refuerza su sentido de competencia, pero además tienen algo muy interesante y es que evitan por completo el lenguaje que los reduce o los compara con niños. Buscan muchísimo no infantilizar, sino potencializar la competencia que todavía tienen y que quieren poner a circular, que es la del cuidado en el marco de la salud. Luego tenemos el impacto, que es la dimensión que busca empoderar a las personas mayores, permitiéndoles aportar a causas muy grandes o a unos propósitos superiores reconocidos socialmente. Digamos, sentir que estoy aportando a una causa importante para la sociedad y para el mundo. Un ejemplo de esto son los Experience Corps. Este es un grupo de voluntarios, es un ejercicio de voluntariado en el que personas mayores apoyan a niños y niñas de sus comunidades en, si no estoy mal, en tercero de primaria, que es ese momento límite en el que los niños necesitan tener sus competencias de lectoescritura totalmente desarrollados porque posterior a ese grado o a esa edad, si no se tienen esas competencias lo suficientemente desarrolladas, tendrán un impacto fundamental en su educación más adelante. Entonces, las personas mayores voluntarias entran en este momento crucial de la vida y de la educación de los niños para fortalecer esas habilidades de lectoescritura para que más adelante pues puedan tener una educación satisfactoria y no vayan a tener un saldo pedagógico muy importante. Esto es importante porque les proporciona un sentido de propósito y de aporte y de impacto a su contribución pues activa dentro de sus comunidades y sobre todo de las siguientes generaciones. Luego tenemos la resiliencia, que es la dimensión que busca empoderar a las personas mayores, permitiéndoles adaptarse a los cambios que trae la vida, sobrellevar los diferentes retos que se presentan en los momentos vitales y darles herramientas para ser capaces de avanzar y de adaptarse conforme a las diferentes dificultades que presenta la vida. Un ejemplo de esto es Nesterly, esta es una plataforma americana también que le permite a las personas mayores que ya sus hijos se han ido, que viven solos, inclusive con su pareja o totalmente solos, y es común que en Estados Unidos estas casas en las que antes vivían con 3, 4 hijos, em, pues no las cambien, sino se queden ahí las personas mayores, lo que implica tener muchos cuartos disponibles y mucho espacio disponible. Esta plataforma lo que hace es conectar personas mayores que tienen cuartos disponibles en sus casas con estudiantes de universidad que buscan pues tener un arriendo y un lugar en donde vivir durante su instancia académica. Esto ha tenido un impacto muy importante porque permite a las personas volver a darle un significado a su hogar, luego de que ya, digamos, ha transitado o ha cambiado el significado de hogar que tenía antes, que era un espacio para estar con sus hijos y demás, a ser un espacio en el que le da un segundo uso. Le hace entonces una invitación a la resiliencia y a transitar este nuevo momento vital en el que se encuentra su hogar y el significado de su hogar. Y por último está el significado, que es la dimensión que busca empoderar a las personas a través de productos o servicios, experiencias o negocios que les permita sentir que su vida significa algo para ellos mismos. Esto, a diferencia de impacto, la dimensión de impacto busca es tener una sensación de aporte hacia afuera, hacia otros. El significado busca tener un impacto para mi vida de manera prioritaria y luego, por supuesto, tiene que ver con los demás. Esta es una plataforma que ya no existe, fue comprada por Airbnb, llamada Río Vívido, que lo que buscaba era que personas mayores se voluntariaran, bueno, a cambio de algunas tasas, por supuesto, esto no era 100% gratuito, para no solo poner sus casas, esto es en Río de Janeiro, sino para ser también guías locales de las personas que fueran a visitar, de los turistas.
Y entonces lo que buscaba era mostrarle a las personas un lado de Río mucho más local, mucho más hogareño y trayendo unas culturas y unos saberes culturales que no tenía cualquier otro guía turístico. Tenía, por supuesto, su visión de haber sido y haber vivido en Río toda la vida y permitía que las personas se quedaran en su casa, les cocinaran, probaran platos típicos y les enseñaran una cara de Río, pues que no era la turista o la común y corriente. Entonces, con estas 6 dimensiones les he dicho el objetivo que quieren lograr o alcanzar las personas a través del empoderamiento, ¿no? Quiero ser significativo para mí, quiero generar un impacto, quiero tener herramientas para ser resiliente, perdón. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se llega entonces a empoderar a través de la resiliencia o a través del impacto o a través de la autonomía? Y esta misma teoría lo que nos dice es que hay 4 formas o hay 4 modos de empoderar: a través de la motivación, a través del relacionamiento con otros, a través de lo artificial, y lo artificial le hace por tangibles, por productos como tal tangibles, o desde la informacional. Vamos a ver ejemplos en cada uno de estos. Entonces, es importante que aunque son 4 tracks que parecen independientes, permiten al final un empoderamiento sistemático. Me voy a volver un segundo y es, si al final yo estoy empoderando a través de la motivación, eso no implica que también pueda tener algo del empoderamiento informacional y eso implique en lo relacional, tenga una implicación en lo relacional. Entonces, esto precisamente se ve como un círculo o un circuito, porque a medida que empoderamos por un lado, naturalmente empieza a empoderar otras áreas y lo vuelve un ejercicio sistémico. Vamos a ir al primero, al empoderamiento motivacional. Aquí vamos a volver entonces a nuestro menti. El empoderamiento motivacional busca, como les digo, es empoderar a través de la estimulación intrínseca de las personas para mantenerse activos. Y activos puede ser muchas cosas. Activos no solo significa físicamente o motoramente, sino también activamente, mentalmente, socialmente, filosóficamente, activo para lo que cada persona mayor considere. Entonces, mm, voy a mostrarles el Menti en este instante. Em, y deberíamos avanzar acá. La idea es que ustedes primero tengan una votación. Pregúntense esto: ¿su empresa, organización, estimula la motivación interior de las personas en qué medida? ¿Muy poco o mucho? Aquí es un ejercicio de autodiagnóstico. Ustedes sitúense frente a esta pregunta: ¿qué tanto su empresa estimula la motivación interior de las personas mayores? Mientras votan ahí, voy a sonarme un segundo y les doy un minuto para que... Listo. Entonces, mientras van votando, vemos entonces que más o menos en este termómetro, vemos que estamos más inclinados quizás hacia más allá de la mitad, ¿no? Más cercano al muchísimo que al muy poco. Y se van a dar cuenta que estas actividades que les voy a mostrar son más, como les digo, de diagnóstico, de pensar. A veces no necesariamente nos detenemos a hacernos estas preguntas. Y cuando las traemos a la mesa, nos preguntamos si quizás hay algo dentro de nuestra oferta o algo dentro de nuestros discursos, dentro de nuestro posicionamiento, de nuestro modelo de negocio, que tenga un hueco en el empoderamiento. Y todos aquellos que están entonces todavía cercanos al 1 o al 2, ¿no? Hacia acá. em, es importante que en estos ejercicios de termómetro piensen y ojalá les esté prendiendo unas posibilidades de qué puedo hacer entonces para mover este indicador hacia la parte más superior. Pero en general vemos entonces que la gran mayoría de ustedes están ubicados en un extremo más positivo en el que la gran mayoría considera
que estimulan la motivación interior de las personas mayores, pero entonces ahora aquí va a estar lo más importante y es cómo lo hacen. Si ustedes se pusieron acá, bueno, en donde se hayan puesto, pero sobre todo quienes estaban más seguros de que lo hacían, seamos inspiración para otros, para quienes nos pusimos más en el lado de poco. Cuéntenos cómo sus empresas estimulan la motivación interior de las personas, a través de qué, cómo lo están logrando. Y para eso entonces vamos a dar unos 3 minutos para que escribamos allí. Y quienes todavía sienten que no, pueden dejarlo ahí. Como creo que mi empresa todavía no lo hace, ¿por qué? O me gustaría que mi empresa lo hiciera de manera más explícita por tal razón. Eso también se puede. Que este sea el momento en el que veamos ejemplos de quienes lo han hecho o cómo lo hacen, a través de qué, pero también reflexiones de quienes sienten que todavía no han llegado a ubicarse en el punto más alto. Entonces, son las y 53, vamos a dar 3 minutos a las y 56. Dice responses are turned off. O no, ya revisamos. ¿Y ahora? Yes. Listo. Perdón, estaba hablando en silencio. Listo, entonces veamos un par de respuestas. ¿Alguien quisiera compartirnos
Su respuesta, cómo su empresa estimula la motivación interior de las personas mayores, alguien que haya puesto acá, vemos un montón de independencia, autonomía, a través de conversación, de comunicación, de metodología, de consejos. Fernando, adelante. Y nosotros tenemos una conversación permanente acerca del protagonismo que tienen todas las personas sobre su salud. Si bien nosotros lo que proveemos es una tecnología para medir la salud, las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud o al menos para que la del deterioro sea infinitamente menor, depende de que las personas estén comprometidas consigo mismas. Entonces, tenemos una conversación que está llena de objeciones porque se objeta mucho, pero, y yo, y no puedo, y esto y lo otro. Sin embargo, hay que seguir mostrando, digamos, el valor que tiene ser protagónico en ese sentido. Intentamos que eso lleve a un motor, un estímulo interno a la acción. ¿Cómo se da esa conversación permanente, Fernando? ¿A través de qué canales o cómo funciona? La conversación es siempre a través del cuidador, porque el cuidador nos refiere las quejas, el cuidador nos refiere las objeciones y también las problemáticas de aplicar la herramienta, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta digital. eh, así como eso, nosotros proveemos del material al cuidador y hacemos sobre todo entrenamientos que son colectivos con los cuidadores, con el que está frente al adulto mayor permanentemente para nutrir estas cosas que comienzan siempre con el feedback que ellos traen, ¿no? Ellos traen una serie de. Últimamente viene siendo bueno el feedback, con lo cual poca oportunidad de mejora. Pero, pero al principio teníamos muchos elementos que eran quejas de no quiero, no puedo, no me sale, no me dan ganas. Nosotros dependemos de que hablen, dependemos fuertemente de que hablen. Entonces, si el participante no puede hablar, necesitamos vigorosamente que tengan una actitud habilitante en ese sentido. Pero es con un intermediario, que es el cuidador, sí. Buenísimo, porque entonces eso implica que hay más, es decir, no es solo la motivación del usuario final, ¿no? Al final, el cuidador, porque claro, el usuario final, persona mayor, ¿no? Y Sí. el intermediario, cuidador. Me parece importante el ejemplo y por eso preguntaba a través de qué canales, porque los canales hacen toda la diferencia también en recoger no solo unas últimas motivaciones, sino en este caso también en el camino precisamente hay un levantamiento de estimulación también de esas motivaciones interiores de otros actores clave para que, pues para que el producto o servicio pueda darse. Gracias, Fernando. Rodrigo. Buenas. Nosotros, en el tema de la motivación, generalmente nosotros nos dedicamos a lo que es la parte de la herencia del tratamiento de los medicamentos, ¿no? Y nosotros con las herramientas que tenemos, tratamos de que la persona vea cómo va mejorando a medida que va siguiendo usando nuestras herramientas. Y eso nos da bastante resultado en el sentido de que si, por ejemplo, una persona tenía cierta sintomología, náuseas, mareos, que él pueda hacer una trazabilidad de que, mirá, hace 2 semanas estabas con estos síntomas, que las estás perdiendo, que muchas veces eso la gente lo va perdiendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? O sea, se va olvidando de que antes estaba, como hacer una trazabilidad de las mejoras, nos ha ayudado un poco a motivar a que esa persona siga con el tratamiento, siga usando las herramientas y siga mejorando, ¿no? Por ese lado. Gracias, Rodrigo. Clave, y esto de lo que hablas lo veremos en la sesión del miércoles, pero la sensación de progreso y de la capacidad de mirar también para atrás y de adelante es una de las estrategias también que hablaremos sobre el diseño positivo en la próxima sesión. Pero en este me parece maravilloso que ya empezamos a ver varias formas de estimulación. Una, la que nos compartía Fernando a través de la conversación, de canales abiertos de retroalimentación y de feedback. Y lo que nos habla Rodrigo, otra táctica completamente diferente, y es el poder tener trazabilidad y sensación de progreso o capacidad de retrospectiva también nos permite estimular motivaciones interiores de las personas mayores. Listo.
Entonces, voy a avanzar con la explicación más específica de lo motivacional, aunque creo que con el ejercicio que acabamos de hacer han entendido de manera clara cómo se empodera a través de esto. Como les decía, el empoderamiento motivacional busca que estimulemos motivaciones interiores e intrínsecas de nuestros usuarios para mantenerlos activos, de nuevo, en lo que activo signifique para cada uno. Activo puede ser activo físicamente, mentalmente, socialmente, etcétera. Según el diseño empoderante, hay dos grandes vehículos para empoderar de manera motivacional. Lo primero es a través de la construcción de roles positivos y lo segundo a través de mecanismos de incentivos. Estos son solo dos tácticas, pero como les digo, gracias al ejercicio, desbloqueamos otras dos, canales de feedback constante y sensación de progreso y capacidad retrospectiva. En la construcción de roles positivos les traigo este ejemplo que quizás han visto, esta campaña de Alzheimer's Society, que ya tiene algunos años, que se llama I'm Still Here, que lo que buscaba era concientizar sobre la demencia, específicamente en la demencia un poco más en etapas más juveniles de la vida. Fue una campaña muy impactante y muy interesante porque buscaba mostrar la vida sin estereotipos de las personas con demencia, dejar de categorizarlas como un todo, algo que a veces pasa con las personas mayores, homogenizar y decir, ah, claro, persona con demencia igual este adjetivo, y buscaba centrar la individualidad y mostrar qué era lo que hacían y cómo vivían las personas con unos casos individuales. Em, Esto entonces es un ejemplo de la construcción de roles positivos precisamente porque transforma por completo la mirada que tenemos sobre las personas con el diagnóstico de demencia. No se reduce a su diagnóstico, sino muestra cómo son unos seres multidimensionales en donde no por tener este diagnóstico se reduce a ser únicamente persona con demencia, sino también es persona con otros recursos y otras formas en las que pues amplía un poco esa noción y reduce el estereotipo. Entonces, a través de esta construcción de rol positivo, lo que les mencionaba, la campaña buscó cambiar esa percepción pública sobre la demencia, mostrando a través de unas cápsulas de video fortalezas, intereses e identidades diversas de las personas que viven con este diagnóstico. Precisamente el nombre mismo, pues busca concientizar sobre eso y mostrar que son igual personas que siguen aquí vinculados en nuestros contextos desde otra manera, pero siguen acá, promoviendo autoestima, esperanza y motivación, evitando el lenguaje y la percepción de reducir precisamente a a las personas con demencia su diagnóstico. Entonces, empiezan a tener unas motivaciones o empiezan a empoderar desde lo motivacional construyendo roles positivos. Y esto pues lo podemos trasladar también a diversos segmentos. Ahora vamos a hablar del empoderamiento relacional. El empoderamiento relacional es la forma en la que empoderamos mejorando la capacidad de resolución de problemas a través de la ayuda mutua. Eso no significa que sea una ayuda horizontal, puede ser una ayuda con diferentes jerarquías, diferentes roles. Lo importante acá es que podemos empoderar para llegar a esas dimensiones que vimos antes, es a través de conectar a las personas con otros. Y entonces si nos vamos de nuevo a nuestro Menti, vamos a encontrar allí una siguiente pregunta de autodiagnóstico. Entonces voy a mostrarles y aquí la idea es que se sitúen respondiendo a esta pregunta. ¿Mi empresa fomenta la ayuda mutua para la resolución de problemas muy poco o muchísimo? Y recuerden que ayuda mutua no significa ayuda horizontal, no solo es entre pares. Si hay ayuda entre pares, perfecto, pero también puede haber otros tipos de ayuda y de apoyo con el fin de llegar a la resolución de problemas. ¿Qué es lo importante del empoderamiento relacional? Que conecto a otros porque reconozco que sumados podemos hacer mayor incidencia que en un ejercicio únicamente pues particular. Entonces, vamos a dar un minuto. Recuerden que esta votación es solo de autodiagnóstico, es solo de pensarnos, tan pronto leamos esto, cómo sentimos que respondemos a esto. O muy poco o muchísimo. Un minuto.
Listo. Les dejé de compartir. Perfecto. Y entonces aquí vemos ya un diagnóstico un poco más hacia la mitad. Em, Quizás no nos hemos preguntado del todo si podemos o si también nos interesa, y esto es importante que lo sepan, no necesitamos tener todas las dimensiones o los comos, perdón, todos los comos de empoderamiento, las formas de empoderamiento en el máximo. Eso también es una decisión, ¿no? de organizacional y de negocio. Lo importante es que nos hagamos las preguntas y sepamos si nos interesa, si podemos, si es algo que va con nuestra promesa de valor. Y en este caso, la ayuda mutua para la resolución de problemas, la motivación relacional, parece estar un poco menos desarrollada que la motivacional. Y entonces, cuando avanzamos al siguiente, mismo ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? ¿A través de qué canales, de qué acciones y de qué tácticas? Hagámosle ahí 2 minutos. Voy a ponerlo en este instante. Entonces, veamos qué dijeron por acá. A través de compartir experiencias, escucha activa y empatía, del diálogo y de asumir responsabilidades, muy importante, de feedback informales de los servicios prestados y de problemas presentados. A través de una comunidad de cuidadores que nos sirve de soporte, clarísimo, las comunidades sin duda son quizás uno de los vehículos más claros en este ejercicio. Me encanta que promuevan que los usuarios puedan participar en el diseño del proceso, en el proceso y el diseño, a través de la empatía. Empatía y comunicación. Muy bien, excelente. Digamos, como lo pueden ver, quizás en este caso las tácticas o, digamos, los canales son un poco más variados, ¿no? Entre tener comunidad, entre tener canal de feedback, entre tener espacios informales o formales, desde los valores mismos de la organización, ¿no? Como empatía y comunicación. Entonces puede haber diversas formas también de fomentarlo, no solo desde unos puntos de contacto muy literales como un ejercicio de negocio, sino también desde la postura de la empresa, desde la postura de la organización, también podemos fomentar algunos de estos tipos de empoderamiento. Entonces, con el ánimo de avanzar, vamos a ver en detalle en qué consiste el empoderamiento relacional. Como les mencionaba, busca entonces que empoderemos a través de conectar a los usuarios con
otros, bien sea de manera horizontal o más vertical, con el ánimo de que puedan mejorar la capacidad de resolución de problemas, entendiendo que cuando sumamos esfuerzos podemos generar incidencia e impacto. Según la teoría del empoderamiento, hay dos medios específicos. El primero, el construir estructura de relaciones, que en la gran mayoría lo mencionaron antes, y también en generar puntos de encuentro, que también no lo mencionaron en las respuestas del ejercicio. Este es un ejemplo de Australia llamado Men's Sheds, perdón. Y estas son unas organizaciones comunitarias locales que se dan a través como de los diferentes barrios, en donde son unos espacios de encuentro para personas mayores, hombres, principalmente hombres, digamos, que buscan trabajar en proyectos conjuntos. Casi siempre son proyectos desde los oficios, desde la carpintería, los metales, la jardinería, para que no sea solo una iniciativa individual, sino empiece a sumar entre varios para poder llegar a la mejor versión de ese proyecto que están consolidando. También lo que busca es que sencillamente quienes no quieran del todo participar en un proyecto como tal, permite que sencillamente el punto de encuentro les permita pasar tiempo juntos. ¿Por qué nos permite entonces ejemplificar este modo de empoderamiento? Primero, pues porque permite a las personas combatir un poco el aislamiento social, promover la conexión entre pares, pero sobre todo tiene algo muy maravilloso y es que les da un propósito compartido, como lo que buscan es vincularse en proyectos que traigan diferentes saberes y conocimientos para un fin específico, les permite entonces juntarse para tener un propósito y un impacto común que moviliza entonces redes, moviliza comunicación, moviliza motivación, pero sobre todo lo que moviliza es empoderamiento relacional. Luego entonces tenemos el artificial. Sobre este, creo que vamos a estar justitos de tiempo, entonces los dos próximos no van a tener actividad. Quiero contárselos para que lleguemos al final, que es el diseño basado en recursos. El empoderamiento artificial busca que apoyemos a las personas a través de lo tangible, de productos que puedan ser físicos o digitales y que a través de lo tangible podamos ayudarles a las personas a llegar a esa dimensión de empoderamiento a la que queremos llegar. Queremos empoderarlos para que sean más autónomos, tengan mejor sentido de pertenencia, se sientan más competentes, cualquiera que sea el fin. Recuerden que lo primero que dimos las dimensiones es el fin, lo que quieren llegar. Y esto que estamos viendo es cómo hacerlo. Un vehículo que muchos de nosotros seguramente tenemos, son unos vehículos tangibles o de productos tangibles que pueden ser físicos o artificiales. Según la teoría, hay como tres tipos de artefactos que se dividen en dispositivos, recursos físicos e infraestructura. ¿Cuál es la diferencia? Los dispositivos son aquellos que ofrecen usabilidad con una función especializada. Por ejemplo, una lavadora. Yo la lavadora la uso para un fin muy puntual, por supuesto dentro de unos subobjetivos que pueden em, desprenderse, pero la lavadora, por más de que yo quiera, no me va a permitir tener una usabilidad muy diferente a la que fue creada. A diferencia de los recursos sí requieren una participación más activa del usuario porque tiene una apertura a múltiples usos y permiten una variedad de propósitos. Por ejemplo, un celular. Yo con el celular puedo darle una gran cantidad de usos dependiendo del objetivo que tenga. Y por último, la infraestructura. Y la infraestructura es o se refiere a las condiciones que respaldan la capacidad de que el dispositivo o el recurso funcione. Por ejemplo, pues, no sé, una infraestructura en alguno de estos casos vendría siendo internet o electricidad, ¿no? Es algo muchísimo más grande que está detrás, que soporta que esos artefactos lleguen a cumplir la función para que fueron creados. Y entonces nosotros podemos tener ese empoderamiento a través de estos tres. Nosotros o podemos ofrecer dispositivos, o podemos ofrecer recursos físicos, o podemos ofrecer infraestructura, o los tres. También puede ser. No sé si conocen este software y también esto no solo es el software, es también la inteligencia como tal, el dispositivo, que se llama ELIC. Em, Viene de una empresa que se llama Intuition Robotics, que desarrolla tecnología e inteligencia artificial con el único objetivo de combatir el aislamiento social.
Específicamente para personas mayores, creo este producto que están viendo acá. Viene como este dispositivo como tal con su pantalla, en el que puede interactuar con otras comunidades de personas, pero también le permite ser recordatorio de la toma de medicamentos, le permite, por ejemplo, entrar a jugar en vivo con otras personas que tengan el dispositivo, pueden jugar bingo, pueden jugar sudoku, pueden jugar batalla naval, pueden hacer diferentes interacciones. También tiene metidos unas facilidades de videollamada para unos contactos específicos en donde las personas pueden tener unos comandos rápidos de llamada a los nietos, a las amigas, a la pareja, a los hijos, lo que hace que sea un poco un ejercicio muy completo de acompañamiento en muchas dimensiones, en salud, en ocio, en conexión. Entonces, es un recurso como tal, pero también tiene toda la infraestructura que es el desarrollo de software, porque no es solo el recurso y la pantalla y el compañero robótico, como lo llaman, sino también es todo el software que soporta que pueda pues tener estos objetivos y estas tácticas de desarrollo. Porque es un ejercicio de empoderamiento artificial, pues porque permite que la tecnología le permita a las personas aumentar su autonomía e independencia en las áreas a las que quiere tener un recordatorio de medicamentos ella y que no la estén llamando, o quiere no depender de otros para conectar con sus amigas, o quiere no depender del tiempo también de otros para poder jugar. Entonces, al proporcionar asistencia, compañía y acceso a la información y la comunicación, empodera a la población mayor para mantener su bienestar y su participación social a través de el recurso y la infraestructura, apoyando sin reemplazar las relaciones humanas. Y por último, tenemos el empoderamiento informacional. Este es muy importante y creo que está un poco metido en todas las respuestas que me compartieron antes en los diferentes modos, y es crear condiciones para que las personas mayores accedan a la información, pero también tengan espacios para expresar sus ideas. Es decir, que puedan tener canales de comunicación que les permita ser escuchados, pero no solo sentir que es un ejercicio pasivo y vacío, en el que existe como un canal en el que puede llamar, sino que vean cómo lo que ellos están entregando de vuelta en la información se toma en cuenta. Entonces, el empoderamiento informacional es muy importante porque no es solo acercarles la información o permitir canales en los que puedan acceder a la información y no estén aislados de ella, pero también que hayan unos espacios en los que puedan expresar sus ideas y se sientan escuchados. ¿Cuáles son los medios? Canales de información, canales de comunicación y el derecho a la palabra. Este es quizás uno de los ejemplos que me atrevería a decir que no solo está presente en Estados Unidos, sino en la gran mayoría de los países y de quienes estamos acá. Creo que todos podemos conocer algún tipo de servicio muy parecido en esto, en nuestros lugares de residencia, y son servicios de capacitación a personas mayores en pro de la tecnología, o sea, en alfabetización digital. Este puntualmente es uno de los primeros que lo hizo. Oats es la organización que tiene un programa llamado Senior Planet, que ofrece cursos, talleres y recursos en línea para ofrecer a las personas mayores aprendizaje sobre cómo usar computador, smartphones, internet y otras herramientas digitales. Esto creo que ya ha tomado diferentes escalas y se ha perpetuado en otros espacios, pero es un claro ejemplo de cómo les permite, a través de brindarles habilidades y conocimiento necesario para participar plenamente en la sociedad digital. No aislarlos, sino darles canales para acercar la información, pero también reduciendo la brecha digital. Esta iniciativa les permite también a las personas acceder a otros canales de información, otros canales de comunicación, y quizás expandir de manera más exponencial el derecho a la palabra. Y ya entonces voy a finalizar contándoles del diseño basado en recursos, que el diseño basado en recursos es un hermano o es una teoría del diseño muy cercana al empoderante, porque el diseño empoderante reconoce por naturaleza que las personas mayores, al ser recursos activos dentro de la sociedad, pues son personas que tienen todavía mucho que aportar a ellos mismos y a otros.
Y justamente de eso se trata el diseño basado en recursos. Diseñar desde lo que la persona ya tiene o puede activar para ellos o para otros. Y a veces cuando hablamos de recursos, pensamos quizás lo rápidamente que viene a nuestra cabeza, pensamos en una categoría de las muchas que hay y es en los recursos económicos. Y sí, ese es uno de los recursos que una persona puede tener, mayor, menor, joven, en cualquier momento vital, ese puede ser uno de los recursos. Pero me gustaría, ya para finalizar, mostrarles las otras categorías de recursos a las que deberíamos ponerle atención y mapear desde nuestros usuarios qué otros recursos tienen, precisamente para lograr ese otro pedazo de que veíamos de la columna, no del déficit, sino de la abundancia, de la agencia. ¿Cómo podemos identificar lo que ya hay para llevarlo a otro nivel o sencillamente para activarlo porque a veces está dormido? Entonces tenemos recursos que existen pero que a veces no vemos en nuestros usuarios, como lo son sus conocimientos y saberes o sus habilidades. Sabemos que puede que tengan unas habilidades motoras un poco limitadas, pero puede que todavía hayan unas habilidades cognitivas em, en un estado excelente. Tenemos redes y vínculos, esto es algo que es quizás de lo más subvalorado que se tiene. En este grupo de personas, pero cómo todavía están conectadas no solo a sus familias, sino a otras redes. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Uno de los recursos que quizás sí vemos con mayor claridad es el tiempo y la disponibilidad y las experiencias de vida. Entonces, estas son las categorías de recursos que plantea el diseño basado en ellos. La primera es identificar recursos prácticos. ¿Cuáles son los recursos prácticos? Todas esas habilidades manuales, saberes técnicos, rutinas y trucos de la vida cotidiana, como por ejemplo los remedios caseros. Cuando nos enfermamos y alguien tiene la receta antes de ir a comprar un medicamento en una farmacia, quizás nos dice, tómate mejor esta agua con jengibre en ayunas y eso te va a ayudar a mejorar la garganta. Entonces, eso es un recurso práctico, es un saber, es una habilidad manual, pues digamos, en este caso es una habilidad de consejería, trucos de la vida cotidiana, todo eso hace parte del universo de recursos prácticos. Luego tenemos los recursos emocionales y son todos aquellos que hablan de la capacidad emocional que tienen las personas. Aquí hay algunos. El hecho de la resiliencia, las formas de cuidado, la espiritualidad, el sentido del humor, todos esos son recursos. Un ejemplo de esto es la oración, precisamente. También es importante que sepamos que los recursos no son categorías radicales y excluyentes. Puede que la oración sea un recurso emocional y espiritual, o puede que el remedio casero sea práctico e intelectual. Ya lo vamos a ver, solo para ejemplificar. Luego están los intelectuales. Esto sí tiene que ver más con un ejercicio técnico de conocimiento acumulado, de sabiduría por una experticia de la vida en general. Un ejemplo de esto pues son las finanzas personales. Luego están los recursos sociales, que son todas esas redes y vínculos con los que puede contar una persona, redes familiares, de vecindarios, de amistades, de grupos de interés. Entonces, no solo es mirar de manera inmediata como su familia o sus vecinas, pero por ejemplo, una persona mayor que vaya todos los miércoles a Zumba y se ejercite bailando, tiene ahí una red, un recurso social interesante que pueden ser este grupo de Zumba, o si juega ajedrez los domingos, o si va al grupo del Rosario, por ejemplo. Esos son recursos sociales. Los recursos culturales son todas esas tradiciones, rituales, creencias, todo lo que traen de su identidad local o generacional, como por ejemplo lo son los refranes. Los refranes son un recurso que tienen las personas para comunicar también desde lo cultural una postura o una forma de ver la vida. Y por último están los recursos de tiempo, es decir, la disponibilidad para compartir, para enseñar, para acompañar, para crear, para escuchar. Eh, un ejemplo de estos recursos pues, son los voluntarios. Los voluntarios. Camilo. Ingrid, creo que quieres compartirnos algo. O si no, se te prendió el micrófono, creo. Porque es que acá esto Creo es demorado. que no. Eso, gracias, Ingrid. Listo. Entonces, ya para finalizar, estos son los seis tipos de recursos que reconoce el diseño basado en recursos que pueden estar disponibles tanto para otras personas como para las mismas personas mayores. Como les digo, no los veamos como unas categorías
excluyentes o que si está en un lugar o en otro. A veces un mismo recurso puede ser intelectual y cultural, puede ser socioemocional, puede tocar varias de estas. Lo importante es ver, esto nos permite como ponernos unas gafas de ver qué es lo que hay y qué pueden entonces traer de manera recíproca también en nuestro ejercicio organizacional para que nuestra oferta también tenga en cuenta el potencial que puede estar dormido en algunos casos y que nosotros podemos activar. Entonces, ya para finalizar, solo los dejo con esta fórmula que a mí me gusta mucho al momento de pensar ideas de solución y es pensar en todo el diseño orientado al empoderamiento desde las dimensiones, que son el objetivo final al que quiero que llegue mi usuario, hacia los medios de empoderamiento que son los cómo lo llevo allá, y el diseño basado en recursos que nos permite también tener unos detalles de cómo puedo empoderar y cómo puedo potencializar esas dimensiones reconociendo a las personas como unas personas con recursos que tienen para activar y que tienen para dar para ellos mismos o para otros, con el gran objetivo de poder mantener la agencia de las personas en la dimensión, en el contexto y en la escala a la que nuestros usuarios quieren hacerlo. Em, Les dejo entonces con esta frase que a mí me gusta mucho, que seguramente ustedes eh, se relacionarán y empatizarán, que el envejecimiento no es una pérdida de juventud, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. Y por eso cada vez que yo hablo del envejecimiento trato de hablar de una etapa vital, porque es eso, es una etapa más en la que llegaremos y estaremos. Que trae, por supuesto, unas oportunidades, tiene unas fortalezas y unas debilidades, por supuesto, que es lo que nos invita a mirar en toda esta charla, ¿no? Ver desde las vulnerabilidades hasta las fortalezas y así completar un espectro de visión cuando queremos idear y no solo ver la carencia, no solo ver el déficit, sino también reconocer que podemos potencializar y empoderar desde nuestras ofertas. Con esto entonces cierro esta charla, siendo las 12:30. No sé si hay alguna pregunta o algo que demos un par de minutos. No quisiera extenderme más para respetar también su tiempo, que además entiendo que venían de una charla o algo antes que la mía. Entonces, les agradezco la atención y el mantenerse activos respondiendo en el Menti y conectados a la charla. Si tienen alguna pregunta, solo es que alcen la mano. Y si no, nos veremos entonces el miércoles con nuestra última sesión, en donde veremos ya el pedazo final de el proceso del pensamiento de diseño, en donde hablaremos de una de las vertientes también del diseño que a mí en lo personal me apasiona muchísimo y creo que también da un marco muy interesante de aproximarse a estas personas mayores, y es el diseño positivo, que es el diseño que busca diseñar para la felicidad de otros. Entonces, bueno, con esa anticipo, cierro este espacio. Muchas gracias a todos. Em, Cuéntenme si tienen Gracias. alguna duda. Muchas gracias, Juli. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, Raquel. Pues si quieren la fotito de despedida antes de irnos y nos vamos a volver a ver en un par de días, pero pues agradecerte porque esta sesión y bueno, todas estas sesiones Vamos la foto de Opur. es este cambio de forma de ver, ¿no? Desde el diseño, desde la parte de las fuerzas y pues sé que muchos de ustedes ya lo están implementando, pero esperamos que estas ya como este empujoncito va a lo mejor a dar un poquito más de enfoque o claridad a ciertas áreas. Entonces nos tomamos ya veo que está Dani ahí, la fotito. Sí, ya estoy por aquí, ya veo que varios están prendiendo la camarita, entonces vamos con la primera pantalla. 1, 2, 3. Listo, por aquí la primera pantalla. Y ya me voy a la segunda pantalla. Un momento. Listo, vamos con la segunda. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde y un buen inicio de semana. Nos Gracias. vemos. Feliz día. Un par de días, cualquier pregunta que tengan sobre también lo de Quiltro y ese seguimiento, pues ya saben, estamos aquí disponibles y por ahí hay un par de ustedes que tenemos sesiones de seguimiento con sus mentores, que estoy ahí agendándome, así que pues estas son las últimas semanitas, es como es todas las ganas a poder también, acuérdense, sé que aprendieron muchas cosas y este programa tiene muchísima información, pero queremos también que tengan este enfoque y claridad específicamente del plan de crecimiento y también todo lo demás que les hemos compartido que les pueda servir para el resto de sus proyectos también.
Muchas gracias. 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 Chao. Gracias. Nos Gracias, vemos. Nancy. Chao a todos. Gracias.